Gracias, Señor, por este día más de vida que nos ha dado y sobre todo el poder juntarnos y estar juntos y unidos. Como hoy decíamos, es ser uno en Él, estar juntos, pero además unidos en un mismo sentir, en un mismo corazón, en un mismo espíritu. Amén. Así que podamos disfrutar juntos, además de este tiempo de alabanza tan hermoso que pudimos tener y darle al Señor, también el Señor me permita con gracia poder expresar lo que Él desea. Amén. Así que bueno, le pedimos al Señor esto, yo le pido al Señor esto que lo pueda hacer. Y pensaba también en lo importante que es que podamos, cada vez que vamos a pedir un turno en el médico, qué importante que es decir, bueno, no, eso significa que si pedimos turno es porque tenemos alguna preocupación, algo no está bien, no anda bien. No creo que ninguno quiera ir al médico porque sí nada más, sino porque hay algo que está pasando. Hay personas que sí van al médico y que no tienen nada, tienen un nombre, se llama hipocondríacos, ¿no? Pero en general la gente no hace eso. Cada vez que vamos al médico es porque realmente algo pasa. Entonces, me pasó no hace mucho que la llevé a mi nena al médico, un poco quizás lo habíamos contado o comentado con algunos, que yo venía así como indignada porque resulta que yo le llevaba mis preocupaciones, a ver qué puede ser esto, el otro, y sentí que la pediatra no le daba el peso y ni la importancia que para mí revestía. Así que volví así como, oh, no puede ser. Me parecía que me daba soluciones así como facilistas, algo que podía hacer sin necesidad de ir y consultarlo. Nada, no lo voy a decir porque después me van a retar algunos profesionales de la salud, pero lo tengo que decir, es lo que me pasaba. Iba y pasó eso. Digo, ¿cómo puede ser que yo voy con esta preocupación y me diga, resolvélo así, como algo fácil? Bueno, a veces en este caso no revestía para mí era preocupante, pero se podía resolver fácilmente, digamos. Pero hay otras cuestiones que necesitamos tener diagnósticos certeros, porque eso depende después del tratamiento, y tener un buen tratamiento justamente depende de lo primero. Así que es importante ir al lugar justo y cómo a veces nosotros entre nosotros nos pasamos los contactos y decir, este médico está bueno, este médico, y nos pasamos porque entendemos que es un mejor profesional, que nos da confianza, nos da tranquilidad de que va a tratar nuestro tema de una manera responsable, que le va a dar el peso y el valor que nosotros creemos que reviste la consulta. Así que es importante el diagnóstico. Y en esta tarde también vamos a hacer un diagnóstico. Por eso el título de lo que vamos a compartir es diagnóstico espiritual. ¿Cuándo fue la última vez que fuiste al médico de los médicos y te hiciste un diagnóstico? ¿Cuándo fue la última vez que te presentaste delante de la presencia del Señor y dijiste, Señor, hay veces que el salmista lo supo decir, examíname, así como, examíname, oh Dios, mirá lo que hay dentro de mí, mirá lo que hay en mi corazón. ¿Cuándo fue la última vez que pudimos decir, Señor, examíname? Y hoy lo vamos a hacer a través de el relato de parte de Juan, nuestro querido Juan, el discípulo amado. Ya casi al finalizar su vida, él recibe una visión de Cristo y escribe entonces unas cartas dirigidas a 7 iglesias que estaban en Asia. Así que él empieza a escribir y esta es una bendición. ¿Por qué? Porque fue de beneficio para en ese entonces esas 7 iglesias, pero también es en beneficio de nosotros hoy en día. Y tiene que ver con esto del diagnóstico espiritual. Vamos a tratar de ver lo que ellas nos enseñan, porque enseñan cualidades que nuestra iglesia debe buscar
y algunas cualidades que debemos como iglesia evitar. Así que, ¿qué les parece si leemos en Apocalipsis 3, 1 al 6? Y esta es la carta escrita a la iglesia de Sardis. Dice así: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están por morir, porque porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo y arrepiéntete. Pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. En el 4 dice: pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Amén. Ahí entonces estábamos leyendo la carta a Sardis. El primer diagnóstico que se hace de esta iglesia, una iglesia próspera, era una ciudad próspera. Y el primer diagnóstico que se da es que es una iglesia muerta. ¿Vieron el aparatito que va marcando el pulso del corazón? Bueno, hizo casi ya sin pulso. Esto es lo que le dice, es una carta fuerte, difícil de digerir a esa iglesia, me imagino, difícil, pero necesaria. Entonces, si ese mensaje fuera para nosotros y pudiéramos verlo en nuestro corazón como iglesia, como parte de la iglesia que somos, si pudiéramos ver la experiencia de esta iglesia Sardi en nosotros, ¿cómo sería entonces esa iglesia? Que solamente dice, en la primera parte dice, tienes nombre de que vives y estás muerto. Tiene que ver con una apariencia. Parece que esta iglesia era una iglesia que a la vista de los demás era muy activa, que estaba haciendo cosas para Dios, que estaba sirviendo seguramente con cultos. Quizás como muchos cristianos que vienen a los cultos, que vienen y cantan las alabanzas, muchos de los cristianos que se ve sirviendo, quizás porque eso es lo que dice la Biblia, que Sardis demostraba y lo que se veía es que parecía que una iglesia que estaba viva, pero Dios que conoce el interior dijo, vos estás muerta, diagnosticó muerte. Podemos ser entonces aquella iglesia que en apariencia parece estar activa, parece estar haciendo cosas para el reino y sin embargo tener este diagnóstico. No solamente había esto, sino que dice que las ropas de Sardis también estaban manchadas. Entonces, había pecados en esta iglesia que impedían también que hubiera vida de verdad en esta iglesia. Y dice que consentía también en esto, ¿no? El pecado también. Dice que el Espíritu Santo no tuvo ni una palabra de elogio para la iglesia de Sardis, porque espiritualmente estaban muertos. Y muchas veces en la iglesia de hoy pudiera haber personas que en apariencia que están vivas, pero quizás con estas actividades que se hacen o actitudes que se tienen, porque a veces se toma de la iglesia algunas costumbres, formas de hablar, forma de hacer, pero eso no nos da verdadera evidencia de la vida en plenitud de Cristo. Entonces, qué bueno que hoy pudiéramos examinar nuestro corazón y decir, Señor, a ver qué pasa con la iglesia de Sardis, y si en mi corazón hay algo de esto,
te pido entonces que vos me examines y que me muestres. Muchas veces muchas personas están muy ahogadas en lo que es su propio dolor, sus propios deseos, y le dan muchas veces lugar a la vieja naturaleza, ¿no? Y entonces experimentan en su fe muchas dificultades para ponerlo en práctica. Entonces eso se ve muchas veces en el hogar, en el trabajo, y muchas veces son personas que frente a las dificultades, a las tentaciones, hacen agua, se sienten frustrados porque no pueden aplicar la fe a la vida cotidiana, a la vida diaria, con su matrimonio, con sus hijos. No pueden y se les hace un peso, y la realidad de la fe no es posible verla. Entonces vienen a la iglesia y pareciera una cosa, pero después se nota y se ve que su fe entonces no llega a tener fuerza ni raíz en la vida diaria y en la vida común. Por eso el Señor dice que tienes nombre de que vives, pero estás muerto, dice, estás muerta. Así que no nos pongamos tampoco del todo, gracias a Dios, como pasa muchas veces en los hospitales. A veces vienen pacientes que parece que ya está. Ya le traigan para darle la extramunción y decirle chau. Sin embargo, ahí traen un resucitador y pueden sacarlo. Fíjense que Dios, qué amoroso que es, que apenas le dice eso como para sacarla de su ¿qué pasó? ¿No? Para como que le da un cachetazo de realidad cuando le dice así, tienes nombre de que estás vivo pero estás muerta. Después de eso apenas dice, sé vigilante, y afirma las otras cosas que están por morir. Se puede revertir, dice el Señor. Hay esperanza. Si hay un diagnóstico de que, mirá, ya está Lilito, que ya casi no. Si hay este diagnóstico en tu vida, si notas que tu vida espiritual se está debilitando tanto que parece que ya está llegando a una muerte pronta, próxima, entonces escuchá lo que Dios te dice. Sé vigilante y afirma las cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo, y arrepiéntete. Amén. Así que tenemos ahí el ánimo de Dios. Y lo que dice es como, lo que Dios va a decir es, se puede revertir, pero además tiene que ver con tu iniciativa, tiene que ver con tu decisión. Así que si vos estás en esa situación, vigilá. ¿Qué pasa con tu vida espiritual? No quiero ir a la iglesia. Estoy todo el día quejándome. Estoy todo el día renegando. Estoy llevándome mal con medio mundo. No puedo resolver mis problemas. Siento que me aplastan. No puedo tener gozo, un gozo constante a pesar de las pruebas. Ya ahí entonces Dios te dice, vigila, vigila. Vigila qué está pasando ahí en tu vida espiritual. Pone atención, presta atención. Yo no puedo amar a las personas. Ay, cada vez se me hace más difícil. No las soporto, no las aguanto. Es difícil para mí estar con la gente porque me llevo mal, porque les veo todos los defectos. Vigila, dice. Si está pasando eso en tu corazón, vigila, vigila. Presta atención entonces, porque esto va hacia un diagnóstico. Afirma, dice, afirma esas cosas que están ahí por morir, que están ahí como, afirma. ¿Qué cosas puede ser? Se está muriendo tu vida de oración, tu deseo de leer la palabra, tu deseo de congregarte. Bueno, entonces Dios te dice, afirma, afirma. No tengo ganas, me voy a poner a leer la palabra. Voy a estar en un tiempo en oración con Dios. Voy a apartar en el día esta hora, me voy a mi pieza, al galpón o a donde sea que esté solo y tranquilo, y me voy ahí a buscar de Dios. ¿Qué otras cosas pudieran estar dando señales de que están, pero que necesitan que las afirmemos? Y dice, acuérdate de lo recibido y oído y guárdalo.
Amén. Lo que recibiste del Señor. Por eso no hay persona más agradecida, más alegre, más entusiasta, más que aquella que tiene fresco el día que Dios la encontró. Cuando vos te acordás de cómo estabas vos antes de conocer al Señor, si lo tenés fresco, entonces vos decís, no puedo olvidarme de lo que he recibido, de esa salvación tan grande que Dios me dio, de lo maravilloso que fue Dios conmigo, de dónde me sacó. Yo no lo puedo olvidar, lo que recibí. Recibí paz, recibí una nueva vida, recibí salvación, recibí de parte de Dios la vida abundante que Él me ofrece, recibí escapar de la condenación. Entonces, dice, acuérdate de lo recibido y oído, de todas las cosas que Dios te dijo y te afirmó y te dijo, no la olvides, no la tengas como algo menor. Viene el diablo y le crees todo lo que dice. Te dice, sí, tenés razón, ¿cómo puede ser? Ahora Dios te dice algo y no sé si es así. Capaz que no es para mí, o si no sé si va conmigo esa promesa. Tenemos que cambiar. Acuérdate que Satanás es mentiroso y Dios es un Dios de verdad. Entonces, que podamos creerle a Dios y también desenmascarar al enemigo, no darle lugar. Todo lo recibido y oído por Dios, guardalo y arrepentite. Si toda esa apatía, si toda esa debilidad espiritual, vos la dejaste seguir en el tiempo, arrepentite. Qué mal que hice en dejar que mi carne me gobernara. No quiero ir a la iglesia, no quiero orar, no quiero... Arrepentite, Señor, perdóname por alejarme de vos, perdóname por no tenerte en cuenta, perdóname, Señor, de todo corazón, pedir perdón al Señor. Esto se puede revertir. Despertá, levantate, tomá la decisión de venir a Cristo, que Él te alumbre y te dé esa luz. Hay un pasaje también que habla de esto en Efesios 5:8, dice de esta manera, al 14, pues antes ustedes estaban llenos de oscuridad, pero ahora tienen la luz que proviene del Señor. Por lo tanto, vivan como gente de luz, pues esa luz que está dentro de ustedes produce solo cosas buenas, rectas y verdaderas. Que la luz de Cristo entonces venga a traer sobre nosotros este deseo de buscarlo, de que Él quite todas aquellas cosas que me impiden tener una vida abundante. Dice el 10 también, averigüen bien lo que agrada al Señor y no participen en las obras inútiles de la maldad y la oscuridad. Al contrario, sáquenla a la luz. Es vergonzoso si quiere hablar de las cosas que la gente malvada hace en secreto. No obstante, sus malas intenciones se descubrirán cuando la luz las ilumine, porque la luz hace todo visible. Por eso se dice, despiértate tú que duermes, levántate de los muertos y Cristo te dará luz. Amén. Poder decir, Señor, me levanto, me despierto para que la luz de Cristo, ¿no?, pueda iluminar mi vida y ser, como dice acá, y vivir de una manera como gente de luz. Me encanta, como gente de luz dentro de tanta oscuridad. Si vos te ves que sos muy parecido al mundo, triste, apagado, siempre preocupado, entonces ahí nos estamos dando cuenta de que nuestra luz no está brillando, nuestra luz, que es Cristo en nosotros, no está dando ese brillo. Así que necesitamos saber si estamos entonces diagnosticados con esto, pero se puede revertir. Hay otra iglesia también, la iglesia de la Odisea, que también tuvo un diagnóstico. Veamos lo que dice Apocalipsis 3:14 al 22. Y escribe el ángel a la iglesia en la Odisea. Dice, yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fuese frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, yo soy rico
y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. De vuelta, el diagnóstico no fue muy favorable para esta iglesia Laodicea. No estaba muerta, pero estaba tibia, dice. Estaba tibia. Entonces, esta iglesia, que dice era una de las iglesias más ricas y prósperas de todas las ciudades, de estas 7 ciudades. ¿Sabes que en esa ciudad había una industria bancaria? Era conocida por eso. También confeccionaba lana, dice, y había una escuela de medicina que producía, dice, un ungüento para los ojos, que casi era como, casi milagroso. Entonces, todos la reconocían por eso, a la ciudad de Laodicea. Ahí estaba la iglesia también. Y la iglesia tenía también estas características, que se apoyaba en sus propios recursos. Estaba bien con que estaba satisfecha con los bienes que tenía. Para ella no, como dice acá, estaba bien solamente con desear y tener lo suficiente para vivir, y parecía eso que fuera lo suficiente. A veces puede pasar que esa tibieza es como en una religiosidad. Hablábamos recién de eso un poco. Y cuando nos apoyamos en otras cosas que no sea la cruz de Cristo, la gracia de su sacrificio, entonces también somos como la iglesia de Laodicea, tibios. Nuestro diagnóstico puede llegar a ser tibio. Nos apoyamos en el deseo, en las ganas de querer obtener, de poder estar satisfecho en cuanto a lo material, y nos quedamos ahí y no damos lugar a los bienes espirituales. Es una de las cosas de las cuales Cristo le va a pedir y les va a decir. Esta iglesia le dice el Señor, entonces en el versículo sigue, después de que le dice, mira, vos decís que sos rico, pero y que no tenés necesidad, pero eres desventurado, miserable, pobre, ciego, desnudo. Pero también siempre la mano de Dios ahí extendiéndose para con nosotros, y dice, por lo tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé, pues, celoso y arrepiéntete. Amén. Y dice, he aquí, yo estoy a la puerta, llamo, y si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él. Fíjense que dice, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Amén. Acá también entonces tenemos la posibilidad de revertir esto. Así que, ¿qué dice? ¿Cuál es el consejo de Cristo a esta iglesia tibia? ¿Qué dice? Yo te aconsejo que de mí, que compres oro refinado en fuego, para que seas rico. Habla de tesoros espirituales, no materiales. Nada de lo que tenemos en este mundo, nada de lo que nos hayamos esforzado para tener, aún en detrimento de otras cosas más importantes, nada nos vamos a llevar. Todo se va a quedar. Y el mismo Jesús dice también que hagamos tesoros, ¿dónde? Que pongamos el tesoro bajo el colchón de nuestra cama. que pongamos los tesoros en nuestro banco. Sí, pongan ahí, no. Los tesoros los tenemos que hacer en los cielos, no en la tierra. Así que esta sea tu prioridad. No hay nada de malo en poder ser próspero, no hay nada de malo en esforzarse, porque también la palabra dice que tenemos que comer del sudor, del esfuerzo de nuestro trabajo,
Pero cuando lo otro tiene más prominencia que esto, que los tesoros celestiales, que los bienes celestiales, entonces estamos en problemas y nuestro diagnóstico puede ser tibieza. Tibieza. Así que pensa esto, déjate que Dios te examine y que Él te habla y que, como Él dice también, que podamos ser ungidos con ese colirio para poder ver. Porque hay mucha gente que dice sí, pero después los placeres de este mundo, también lo vamos a leer, los encandila. El vivir ahora, acá, en este tiempo, en este momento, es más importante que parece que lo otro es tan inalcanzable. ¿Cuándo va a ser eso? Nunca. ¿O cuándo? No lo voy a ver. ¿O cuándo va a ser? Y eso hace que no podamos pensar en lo venidero, en lo espiritual. Muchas veces esta iglesia entonces también, orgullosa por todas las cosas que tenía, dice que tampoco tomaban los creyentes de ese lugar en serio, ni tenían una posición firme en cuanto a la moral y el espiritual. Y ponían entonces en mayor valor los bienes materiales que los espirituales. Había indiferencia. Y qué terrible es cuando hay un cristiano que, como está entusiasmado con otras cosas pasajeras, lo ves que después está apático, con falta de entusiasmo para servir al Señor. Lo ves que viene a adorar, bueno, como si fuera, vamos a cantar y ya pasemos a otra cosa. Cómo se nota también esa tibieza espiritual en las cosas que hacemos, porque hay una apatía, porque hay una tibieza, y eso es lo que le está diciendo Cristo justamente a esta iglesia de la Odisea. Y nos dice también a nosotros, fíjense en dónde están poniendo su deseo, su esfuerzo, sus ganas, su entusiasmo. ¿Es en buscar al Señor o es en otras cosas pasajeras? Dios es bien claro en esto. Comprad de mí oro. Toma de mí vestiduras blancas. Y habla de la justicia, habla de vencer el pecado. Habla de poder ver lo que Él está viendo en nuestro corazón. Pero dice algo muy importante, y es que yo reprendo y castigo a todos los que amo. Entonces, si el Señor te dijo, vos estás tibio, y el diagnóstico dice, yo te lo voy a decir, porque te amo, te voy a decir cómo estás. Dios no te dice sos tibio y ya al infierno, sino que te dice, mirá, hay oportunidad para que vos te vuelvas de esa situación, de ese diagnóstico, y te vuelvas, porque te amo. Si te lo digo es porque te amo. Si te examino y te digo, mira, esto está pasando como un buen doctor, entonces va a ser para poder darte un buen tratamiento o un buen diagnóstico después y decirte, bien hecho, disfrutá conmigo. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Y si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo voy a entrar, yo voy a estar con él. No tiene un asombro de duda sobre lo que está diciendo. El que llama me encuentra. Así que lo podemos hacer. Primera de Juan 2:15 al 17 dice, no amen a este mundo ni las cosas que les ofrece, porque cuando aman al mundo no tienen el amor del Padre en ustedes. Pues el mundo solo ofrece un intenso deseo por el placer físico, un deseo insaciable por todo lo que vemos y el orgullo de nuestros logros y posesiones. Nada de eso proviene del Padre, sino que viene del mundo. Y este mundo se acaba junto con todo lo que la gente tanto desea. Pero el que hace lo que a Dios le agrada, vivirá para siempre. Amén, amén, yo lo tomo. El que hace la voluntad de Dios va a vivir para siempre. Amén. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Entonces que tu oración sea, Señor, quiero hacer bienes, quiero hacer tesoros en lo espiritual, Señor. Quiero estar entusiasmados con tu plan, con tu propósito, con lo que vos estás haciendo, con buscarte. Señor, no te quiero seguir a medias, un poquito, sino que quiero realmente
darlo todo por vos. Avivá mi amor por vos. Amén. Que podamos decir eso. Y por último, entonces, el último diagnóstico espiritual es hacia la iglesia de Filadelfia. Esta iglesia es una iglesia que estaba en esta ciudad de Filadelfia, y era una ciudad donde había una sinagoga muy grande. Los creyentes de ese momento habían salido de los judíos, que también estaban en esa ciudad, que congregaban en la sinagoga, y ellos se beneficiaban de la ley donde desde Roma se había dicho que estaban cubiertos en el sentido de que no necesitaban adorar al César como otras comunidades religiosas. Las demás sí estaban obligadas, pero ellos no, tenían ese beneficio. Y ellos por un tiempo estuvieron recibiendo ese beneficio, aunque no eran judíos porque ya se habían convertido al cristianismo. Pero en un momento los judíos de esta sinagoga los rechazaron. Después lo voy a contar ahí. Fueron rechazados por estos judíos. Y también ese favor que había sobre ellos también se cortó. Así que hubo una gran persecución para la iglesia de Filadelfia. Pero hay algo que dice en Apocalipsis 3:7 acerca de esta iglesia, de esta comunidad. Y dice, y escribe el ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y ninguno abre. Y cierra y ninguno abre, perdón. Dice, yo conozco tus obras. He aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. He aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré a la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes, para que ninguno tome tu corona. Al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más de allí saldrá. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios y de mi nombre nuevo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Esta última iglesia en la Odisea, entonces, era y fue su diagnóstico, una iglesia fiel, una iglesia leal, porque a pesar de las circunstancias que estaba viviendo, de la persecución, esta iglesia siguió, dice, reteniendo su fe, siguió, dice, guardando la palabra, siguió, dice, no has negado mi nombre. Amén. Así que nosotros, que podamos también de alguna manera decir, Señor, que me encuentres fiel a pesar de las tribulaciones, de las pruebas, de las cosas que tengo que pasar, me hayas fiel, Señor, más allá de todo. Así es el deseo del Padre sobre cada hijo, que pueda estar siendo fiel. Es el deseo del Padre, una vez que nos vea cara a cara, como Él dice, decirle, bien hecho, siervo fiel. En lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. La fidelidad es lo que busca el Señor. Está buscando una iglesia fiel, una iglesia leal, una iglesia que a pesar de siga buscando y siga avanzando, siga sus pasos. Así que pueda encontrarnos el Señor de esta manera. Amén. Yo sé que muchas veces puede ser difícil, unos quizás nos cueste más que a otros, la vida nos presenta dificultades, tropiezos, pero qué bueno es poder levantarnos y poder tener la claridad de decir, yo no le respondo ni a estas circunstancias ni a las personas, le respondo a mi Dios, y el compromiso no es con alguien de este mundo, mi compromiso es con el Señor. Así que
como me ha pasado alguna vez, me acuerdo que tenía que hacerle un presente a alguien que la verdad que era una persona que uno dice qué difícil que es esta persona. Y me había hecho y tenido algunas actitudes, algunas cosas de así como de menosprecio, de alguna que no fue muy agradable. Y eso a mí me hizo como, y entonces digo, Señor, y me costó mucho, digo, voy a ser ahí austera con el regalo, con el regalo porque esta persona me dice, y el Espíritu Santo me reprendió y me dijo, si vos sos hija mía, no podés pensar de esa manera. Vos tenés que comportarte como una hija mía. Y yo, si soy hija de mi padre, entonces busqué el mejor presente que encontré, y más allá de mi sentir, y digo, me voy a sujetar a esto que me está diciendo el Señor, el Espíritu Santo. Y fui y le hice un presente mucho mejor de lo que yo había pensado. Así que nosotros tenemos que ser diferentes, tenemos que ser leales y fieles a Dios, no a la gente ni tener reacciones ni actitudes según cómo el otro me trate, cómo me diga, qué me hace, según las circunstancias que estoy viviendo. Yo soy una hija de Dios y me muevo de acuerdo a la lealtad y al compromiso que yo asumí con Él, más allá de lo demás. Yo tengo que ser como mi Padre Celestial, fiel. Él es fiel. Si hay alguien que es fiel, que no falla, que es mi Señor. Así que yo quiero ser como mi Padre, yo quiero ser como mi Dios. Sé fiel porque además Dios premia la fidelidad, lo dice una y otra vez. Y además de que Él sabe premiar, dice Juan 16:33, que no estamos solos frente a la aflicción, frente a estas pruebas. Dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo van a tener aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Así que Él está y dice, yo voy a estar con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Dios va a estar con nosotros, seamos fieles. Así que, ¿qué te parece si oramos y le pedimos al Señor que nos examine, que nos dé un diagnóstico? Señor, te pedimos esto ahora, Jesús y hermoso Espíritu Santo. Vos que penetrás con tu palabra, vos que podés observar lo más íntimo de nuestro corazón, las motivaciones, Señor, estás viendo lo más profundo, Señor, esas heridas, Señor, esas experiencias que nos marcaron. Más allá de eso, Señor, podés ver, Señor, en nuestro interior. Y te pedimos ahora que vos nos puedas diagnosticar, que puedas hacer, Señor, tu gracia sobre nosotros y que ese amor que tenés para ayudarnos a revertir en un caso de diagnóstico negativo, Señor, ayúdanos a poder seguir tu consejo, ayúdanos para poder, Señor, volver a tus brazos, para poder ser fiel, para persistir, Señor, siéndote fiel, amándote, sosteniendo tu palabra, Señor, animándonos a buscarte cada día más, Señor, en la palabra, en la adoración, en la búsqueda, a conocerte, Señor, a que se nos revele, Señor, tus atributos, Señor, que podamos conocerte más. Te queremos pedir esto, papá. En el nombre de Jesús, examínanos, Señor. Diagnostícanos, Señor, que podamos, papá, hacer algo, Señor, para poder recibir, Señor, conforme al deseo de nuestro corazón, de agradarte, de seguirte y de recibir la corona de vida eterna, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Así también vamos a estar juntándonos para estar orando, ¿les parece? El Señor te bendice, así que juntémonos para orar, interceder por esto que escuchamos y por otros que están en necesidad. Amén.